Continuamos con nuestras clases, estamos en el nivel básico y estamos viendo el estudio sistemático del Antiguo Testamento. Entonces estamos ahora en el reino dividido. Recuerde usted que en el tiempo del Reino Unido, que duró 120 años, reinó el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Y acuérdese usted el pecado del rey Salomón, que fue desobediencia con Dios, se casó con mujeres extranjeras, formando para sí un harem que lo llevó al pecado por satisfacer a todas sus esposas. Entonces Dios se enoja y entonces el rey Salomón muere. Entonces ese tiempo, el reino dividido, fue un castigo de Dios. La nación entró en mucha turbulencia y Dios se enoja y ese pueblo del norte, de las 10 tribus del norte, eligieron reyes que no eran conforme a la voluntad de Dios, reyes malos que gobernaron mal, que se dedicaron a la idolatría, a adquirir costumbres y rituales de naciones extranjeras, y terminó esa nación perdiéndose, y Dios se enojó con ellos, y lo que hizo el Señor fue enviarles un castigo, y les envió a los asirios, quienes vinieron y tomaron cautivas las 10 tribus del norte. Ese fue el castigo que Dios hizo con ellos. Pero entonces la parte del sur, la nación de Judá, sobre la cual Dios puso sus ojos, donde vendría la descendencia del Señor Jesucristo, fue una nación bendecida, y que cuando sus reyes querían desviarse, Dios enviaba profetas que les hablaban. En la región del norte de las 10 tribus, no bastó con que Dios mandara al profeta Elías y al profeta Eliseo para que les advirtieran que lo que estaban haciendo no era correcto a los ojos de Dios, pues no los escuchaban, no les seguían, y entonces por eso seguían cada vez más perdidos en su idolatría, en la inmoralidad, en hacer cosas que no agradaban a Dios. Entonces esto ocurre en el 722 años antes del nacimiento de Jesucristo. Vemos una nación del norte, las 10 tribus, entregadas a todas las cosas malas, a la desobediencia, y Dios enojado todo el tiempo. Dios les veía esa rebeldía que era mala, y entonces todos los reyes que gobernaban negociaban mal. La nación entró en pobreza, en tristeza, en una desazón terrible, y entonces los llamaban, eran los malos, se iban por el camino del mal, buscando soluciones no agradables a Dios, confiando en reyes y en dioses distintos a Jehová, y por esa razón Dios les envía a los asirios. Los asirios eran una nación terrible, unos hombres violentos, fuertes. Dice la escritura que llegaban allí y tomaban todos los territorios, y a los hombres y mujeres les colocaban aquí en las narices esas argollas y los llevaban por el desierto caminando para hacerlos sus esclavos y negociarlos y perderlos en la historia. La Biblia dice que esas 10 naciones se perdieron, se confundieron a lo largo de la historia, y su capital Samaria, donde quedaron muchos habitando ahí, se convirtió en enemigo frontal con la nación de Judá, con Jerusalén. Por eso más adelante, cuando en el Nuevo Testamento vemos ese pasaje en que Jesucristo habla con la samaritana. Primero Jesucristo era judío, la samaritana no se hablaba con los judíos porque esa nación tenía enemistad, las mujeres no hablaban con un judío a solas. Ese pasaje es tan curioso que ese Señor Jesucristo, enviado por el Padre, rompe todos esos proyectos y vuelve a lanzar la oportunidad de vida para los samaritanos. Pero por ahora, el reino dividido es un reino que entra en crisis tremenda, en escasez, en ruina, en pobreza, humillados por otras naciones, despreciados por otros, una situación muy triste, divididos y apartados de Dios. Al sur, la nación de Judá tenía sus desavenencias, a ratos bien, a ratos mal, pero Dios con su amor les ayudaba cuando estaba mal y les enviaba profetas para que les anunciaran. Entre ellos Isaías era un profeta enviado por Dios a la nación de Judá para que les ayudara a enderezar el camino, para que les advirtiera cuando se estaban desviando mucho. Pero la nación de Judá sí escuchaba la voz de Dios a través de los profetas y enderezaban su caminar y se acogían a Dios, porque ese era el plan de Dios, que la nación de Judá permaneciera fiel a Dios en todo momento y en todo lugar. Fueron testimonio, batallaron. Ese tiempo, nosotros del tiempo del reino dividido, lo leemos en Primera y Segunda de Reyes, en el primer y segundo libro de Crónicas, y en los profetas Isaías,
Oseas, Joel, Amós, Jonás y Miqueas. Esos profetas escribieron exclusivamente para ese tiempo dividido, advirtiendo los castigos que vendrían y la disposición de Dios de acabar con esa idolatría. Pueblo rebelde, nación contumaz, así los llamó el Señor, enojado por ellos, y no escuchaban a los profetas, no enderezaban la senda. Los únicos que captaban las enseñanzas era la nación de Judá. Por eso Dios suelta esa nación de Israel de su mano, en manos de los asirios, repito, que nos llevaron cautivos como esclavos, otra vez esclavos, a sus territorios. Muy triste el reino dividido. Dios les bendiga. Hasta la próxima clase.